Muy buenas noches, licenciada Florencia. ¿Cómo se siente el día de hoy? Muy buenas noches. Contenta, la verdad emocionada, un poco nerviosa de estar acá, porque las ponencias y los profesionales son de mucho nivel, así que también muy orgullosa y muy emocionada que me inviten, eh, porque bueno, es un tema que a mí me apasiona, el de la creatividad, por mi propio camino, mi propio recorrido y porque eso me fue llevando a indagar cada vez más y ir encontrando esos espacios profesionales donde poder acompañar a los niños, a las familias, si bien todavía queda muchísimo por recorrer, sí, yo siento que estoy como en los inicios de todo esto, eh, pero las distintas capacitaciones que he ido haciendo me fueron dando herramientas para poder hacer, por un lado, esto, que es el análisis. La psicología social lo que hace es, tiene un punto en común con la sociología, que es esto de mirar los procesos sociales, los procesos grupales, pero dar herramientas, ¿sí? La psicología social lo que hace es trabajar con grupos y también hacer análisis de la vida cotidiana, poder conflictuarnos y poder cuestionarnos y poder darnos herramientas concretas para hacer esa modificación que se necesita. En psicología social es muy importante el aprendizaje, el cambio, la comunicación, ¿sí? Entendiendo a la persona como un proceso y como una estructura que se está estructurando. Por lo tanto, no es solo la infancia el único momento de cambio y de aprendizaje y de desarrollo, sino en realidad toda la vida. Y muchos de los problemas que se van presentando a lo largo de la vida con las personas tienen que ver con problemáticas de la infancia, de la escuela, y esta capacidad creativa de adaptarse, de aprender, de seguir aprendiendo. Tenemos esta idea de que se aprende en la escuela, se aprende en la universidad, y después no se aprende más, y en realidad hay que aprender siempre, en los ciclos de la vida, en los distintos momentos, no solo en los desafíos, sino también aprender porque quiero cambiar, porque me motiva algo, porque me entusiasma algo, lo que sea, desde lo profesional, los hobbies, la relación con las personas, los vínculos en la familia, los vínculos interpersonales, en todas las áreas. Entonces, cuando me propusieron participar del Congreso, me surgió esto de poder hablar, ¿sí? Esta cuestión de si la familia puede explorar aspectos creativos en lo cotidiano, porque estamos viendo unos tiempos muy distintos, ¿sí? A los que conocíamos todos hace 10 años. Las infancias de hace 20 años, 15 años y 10 años son muy distintas. Es más, las infancias que nacieron en pandemia y las que hay ahora son mucho más diferentes y eso es un enorme desafío porque se metió en nuestras vidas la tecnología. Y la tecnología vino a ocupar un espacio enorme de tiempo en los niños, en los padres, y empezó a crear esta distancia, ¿sí? En la vinculación. Esto ya sucedía antes por ahí con la televisión. Los niños estaban muchas horas solos frente al televisor. Pero ahora no solo esto, sino que el niño está dejando de desarrollar aspectos ¿sí? Cognitivos, físicos, de estimulación en tiempo y forma, ¿sí? O sea, espacial, de moverse, por estar entretenido con una pantalla. Y sabemos, ya hay muchos estudios científicos que empiezan a mostrar los enormes daños que esto produce, porque un niño que no sabe mover su cuerpo y hacer cosas y tocar y que no se le permite equivocarse, es un niño que después no va a poder representar ni simbolizar. Entonces va a tener problemas en la primaria y va a tener problemas que va a acarrear como adulto. Por lo tanto, es una problemática que ya debería estar empezando a incomodarnos y que deberíamos estar empezando a hablar en las familias. Más yo, cuando doy el curso de arte terapia, hablo con todos los estudiantes y siempre digo, los pediatras, los médicos ya deberían empezar a decirle a los padres, quitale las pantallas, reduzcan el tiempo de pantallas, porque realmente es grave todo lo que va a venir cada vez más. Nos desconecta del tiempo presente, nos desconecta de nuestras emociones, nos desconecta de los que están alrededor. Entonces, esta cuestión de qué puede hacer la familia ante esto, ¿sí? Obviamente es un poco recuperar, ¿sí? Estas tradiciones que eran de compartir el tiempo de, por ejemplo, la comida, la noche, la cena, el almuerzo, la merienda,
compartir actividades que no es algo nuevo, ¿sí? Pero que sí se fue perdiendo y que necesitamos como volver a esto que antes no era, o sea, no lo evitábamos y hoy en día parece que lo estamos evitando un poco más. Para hablar un poco de creatividad, lo que yo quiero es mostrarles algunas definiciones. Acá está. Bien. En Argentina hemos tenido un psicólogo y un médico que fue muy importante, que es el doctor Fiorini. Él escribió un libro sobre, no puedo ver la barra, sobre el proceso creativo y él para esto buscó algunas definiciones de qué es la creatividad. Entonces, en el diccionario, si es lo tradicional, tenemos como que es crear, es una palabra que viene etimológicamente de criar y tiene que ver con fundar, hacer nacer una cosa, darle vida. Por otro lado, artísticamente tiene que ver con componer o producir una obra. O sea que le estamos dando vida a algo que todavía no conocemos. Y en otro diccionario, el diccionario filosófico de Ferrater Mora, dice que crear es la formación de algo a partir de una realidad preexistente y una transformación de lo posible en actual. Y entonces acá se hace énfasis en lo posible. Entonces tenemos que, para crear, hay que tener una realidad preexistente, o sea, algo que yo conozco, pero hay que lograr una transformación hacia algo posible que todavía no conozco. Por lo tanto, estamos entrando en ese camino de la incertidumbre que tanto nos incomoda. Y luego en otro libro, que se llama Estrategias para la Creatividad, se define a la creatividad como el proceso de presentar ciertos problemas a la mente y originar una respuesta según líneas nuevas no convencionales. Por lo tanto, es una combinación de elementos que hasta entonces eran desconocidos para el sujeto y que puede lograr algo diferente. Entonces, la creatividad, ¿sí? Que yo la tomo en su sentido más amplio, ¿sí? No como la creatividad que se enlaza siempre al arte, a las personas relacionadas al arte, ¿sí? A personas que tienen como este don natural de crear algo. La creatividad es una cualidad innata en todas las personas. Absolutamente todas las personas usamos la creatividad para cocinar, para las tareas del día a día, aun cuando automatizamos mucho de lo que hacemos. Pero siempre tenemos que utilizar la creatividad porque nuestro cuerpo va cambiando, vamos creciendo, nos mudamos, cambiamos de escuela. Entonces, no solo tenemos la adaptabilidad, sino que hay que poner en juego la creatividad para, por ejemplo, atravesar situaciones que la vida nos propone, dificultades, y también para lograr algo nuevo de eso que nosotros sabíamos. El niño, por ejemplo, cuando empieza a aprender a dibujar y expresarse gráficamente, lo va haciendo ¿sí? A medida que tiene un desarrollo biológico, físico, intelectual, psicológico, va teniendo más dominio sobre su cuerpo y por lo tanto va eh, pudiendo observar, ¿sí? Y pudiendo corroborar que los movimientos y las formas que hacen se van correspondiendo con la realidad. Por lo tanto, va ampliando su creatividad, ¿sí? Del círculo más primario que empieza a hacer en el garabato, va pudiendo controlar la forma para hacer líneas y empezar a hacer cuadrados, triángulos, y empezar a hacer formas para, no sé, las flores, las caras, empezar a sumar, no sé, la mascota de la familia, un árbol, una casita, los dibujitos que ve, ¿sí? Todo. Entonces, su creatividad está permanentemente creciendo y ampliándose porque también está en una etapa de pleno desarrollo. Luego llegamos a la escuela primaria y esta cuestión del arte que se estimuló tanto en el jardín, en primaria se corre y se deja de lado. Empieza a ser una materia más y ya no se piensa ¿sí? El momento del dibujo como un momento complementario a, por ejemplo, la escritura o las cuentas de matemáticas, porque a través del dibujo también se podrían hacer cuentas de matemáticas.
En Argentina hemos tenido algunos cambios en la escuela primaria, por suerte los 3 primeros años hay más disponibilidad, que cada niño utilice distintos recursos. Pero a medida que el niño crece y ya tiene 10, 11 y cuando llega al secundario, todo eso se quita y ya el arte queda totalmente corrido de lado, como no es necesario, no sirve para nada. Cosa que no es real, porque expresarse, ¿sí? Con dibujos, con palabras, con formas, permite que estimulemos la imaginación, permite que podamos visualizar y representar, porque somos seres con una imaginación y con una mente que sueña y que quiere crear, ¿sí? Entonces, acá vamos teniendo todos estos problemas que se van sumando a nuestra vida cotidiana, en donde si el arte no tiene un propósito, que sería un producto o algo que se vendiera, uno escucha muy regularmente, bueno, ¿de qué vas a vivir? Del arte no se vive. Y esto es un gran problema porque el hecho de expresarse a través del arte, del Mira, hay un post. dibujo, de cualquier disciplina que tenga que ver con el arte, también la danza, el deporte, el movimiento, ¿sí? Esto que permita la expresión, que no sea solo con la palabra, hace que nuestra creatividad continúe, ¿sí? Activa y ampliándose. Si la creatividad es esto de hacer nacer algo, Una disculpa, alguien entró y está. Vamos a ver. Denme un minuto. ahí estoy, ya me desmuteé, me voy a mutear. Bien, entonces decía, si el niño, el joven, el adolescente no tiene posibilidades de expresarse a través de actividades que no sean solo de Mira, pensar, un oso. de hablar, Cállese viejo baboso. no, Mira, Una disculpa, un oso. está alguien en la. Cállese viejo baboso. Cállese viejo baboso. ahí estamos, bien. Desgraciada, perdón, una disculpa, alguien está queriendo hackear la reunión. Si volvemos a tener esta interferencia, les voy a pedir que salgamos todos y volvemos a entrar a un Zoom privado para Ok, evitar cualquier problema. Seguimos, bueno, adelante. perfecto. Entonces, en una sociedad en donde el deporte, las actividades complementarias a la escuela, el arte, la danza, todo lo que se ha considerado toda la vida, ¿sí? Las artes, y que le dan al joven disciplina, ¿sí? Fuerza, el reconocimiento de que el esfuerzo sirve para aprender a lograr cosas, que tiene que ver con un proceso de aprendizaje y que hay que ir aprendiendo día a día, así que hay que ir mes a mes, uno va logrando cosas. Si todo esto se deja de lado, sí hay ruido. ¿No? Hay unos desafíos súper básicos, ¿no? Todo esto está explicado ahí, Ahí está. Entonces, entramos en un estilo de vida, sí, que nos hace muy estáticos, sí, que no nos permite aprender, que estamos muy conectados con el afuera nada más y empezamos a ignorar nuestras necesidades propias, eh, empezamos a desconectarnos de nosotros mismos, porque al no haber reconocimiento de mi cuerpo, de lo que le pasa a mi cuerpo, de lo que mi cuerpo necesita, eh, al no ser esto Me desmayo. Cállese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Pues está la situación, Cállese les voy viejo a pedir lesbiano. que Remix, auxilio, salgamos me desmayo. Cállese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Cállese. Sí, Permítanme, déjame revisar la sala. Ya no voy a sí, dar acceso para saber si son solo conocidos. Si, eh, si ya estamos ahí, ya no vamos a dar acceso y pues una disculpa, de repente esto es lo que pasa con los en vivos, de verdad que hay gente que sí, todavía por está, supuesto. todavía le falta un poco de madurez, pero vamos adelante. Sí, 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 no, no hay problema, se entiende. Bueno, entonces decía que esta cuestión hace, ¿sí? El que vayamos dejando de lado estas actividades que estimulan nuestra creatividad hace que nos volvamos cada vez más eráticos y cada vez somos personas más rígidas,
nuestro cuerpo deja de tener esta fuerza que necesita, dejamos de tener esta conexión, por lo tanto, se hace mucho más difícil poder saber qué siento, saber qué necesito. Entonces, hoy en día, ¿sí? Todos hemos visto niños muy pequeños que lloran, gritan, no se calman, e inclusive empiezan a aprender, ¿sí? A manipular a los padres para tener un teléfono, para tener ese videíto que quieren ver, para poder lograr estar conectadas a estas redes. ¿Por qué? Porque se volvió una costumbre para todos nosotros. ¿Sí? Se volvió una costumbre, primero se volvió una imposición, obviamente no nos quedó otra que usar las redes, que usar la conectividad, pero después también se volvió un hábito que lleva cada vez más tiempo en la vida de las personas. Y el mayor problema que hay es estar mucho tiempo conectado a algo que me tiene quieto, que no permite que mi cuerpo se mueva, que yo tenga tiempos de descanso visual, que pueda percibir qué está pasando en mi cuerpo, las sensaciones, las emociones, hace que a la larga me desconecte de mi cuerpo, me desconecte incluso del hambre, de la sed, eh, deje de escucharme y escuche solo la voz del otro que me habla, el videíto, la música, y ni hablar de la cantidad de estímulos sonoros, de colores, visuales, de movimiento, que todo esto tiene y que les hace mucho daño a los niños que son pequeños y que todavía no están preparados para entender el mundo a través de una pantalla, ¿sí? La pantalla es una cosa bidimensional, ¿sí? Plana, pero muestra cosas tridimensionales, moviéndose, interactuando, y el niño todavía no puede elaborar esto de ver algo, una cosa plana, pero ver movimiento. Entonces, ese proceso que el niño necesita hacer, experimentar, empieza a crear un montón de problemas, porque después el niño no quiere mover su cuerpo, solamente se quiere entretener con lo que ve. Y por eso decía que creo que es ya un buen momento para empezar a hablarlo, no solo en las familias, con los médicos, con los pediatras, en la escuela. No solamente que en las escuelas, en Argentina, por ejemplo, hace un poco tiempo empezaron a poner mucha más regulación en que los niños no lleven el teléfono a la escuela, y si llevan el teléfono a la escuela no lo pueden utilizar porque se desconectan de la clase, no prestan atención, tienen muy poco tiempo, ¿sí?, de atención presente. O sea, ¿por qué? Porque el estímulo de todos los videos tiene una secuencia que está obviamente estudiada y está obviamente preparada para tenernos pendientes. Entonces, esa velocidad en que mi cerebro tiene que procesar un montón de información hace que mi cerebro esté esperando ese estímulo. Y luego, cuando no está y tengo que estar quieto frente a una maestra que explica algo y no hay ningún estímulo, mi cerebro se impacienta y espera que algo rápido pase. Por lo tanto, luego cuesta mucho escuchar, volver a conectar con los tiempos de procesamiento lentos, volver a conectar con los tiempos de elaboración de una idea, el poder hacerse una pregunta y esperar a procesar la respuesta, a buscar información en mi cabeza y a poder decir, ah, esto que vimos allá, más esto que vemos acá, lo que me contó mi mamá, lo que vi en la tele. Junto todo, empiezo a crear una idea y puedo decir esto, puedo debatir. Entonces tenemos chicos de 12 años que tienen muchísima dificultad en poder recordar, en poder opinar, en poder empezar a formar una opinión, ¿sí?, de lo que se va viendo en la escuela, de lo que conocen con su familia. El trabajo como maestra acompañante, ¿sí?, de niños con discapacidades me llevó a observar esto. O sea, un niño que tiene una discapacidad, por supuesto, necesita muchísimo más refuerzo y presencia y acompañamiento, pero los niños, digamos, entre comillas, sí, normales, no me acuerdo cómo se llama, no es neurodiverso, sino neuronormativos, creo que se dice, tampoco pueden prestar atención y tienen muchas dificultades para interpretar y para entender, porque sus mentes están en otro lado, sus mentes están pensando en la hora que llegan a casa, que va a haber videojuegos,
que van a estar conectados 6 horas, porque lo he escuchado de muchísimos chicos, 6 horas jugando y que van a tener tantas recompensas, y esas recompensas le van a dar monedas, y esas monedas le van a permitir comprar algo, y todo es así rápido, y hablan, y hace que obviamente matemáticas no me interese para nada, leer un libro menos, debatir o pensar en ciencias sociales, ¿para qué? Si total todo está en un video. Y esto nos trae enormes problemas porque estos jovencitos van a ser adultos dentro de no mucho y no van a tener esta conexión, ¿sí?, con el presente, esta conexión con los otros, esta capacidad de escuchar, de desarrollar la empatía, de poder ponerse en el lugar del otro. Entonces, en el aula, por lo menos que yo he estado durante todo el 2024, se han tenido que generar muchísimos debates de parte de la maestra titular, hablándoles, bajándolos de esa ansiedad, explicando el tiempo de procesamiento de cada uno, permitiendo que ellos se piensen las necesidades propias, si realmente les hace bien todo el tiempo estar en esa velocidad mental y ansiógena de querer entender ya rápido, 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 y realmente es una problemática. Así que obviamente no todos los docentes saben llevarlo a cabo, adelante, no todas las escuelas tienen la posibilidad de hablarlo de la misma manera. Hay muchas escuelas que tienen muchísimos estudiantes y se hace muy difícil debatir con 30 chicos. Entonces, estas son problemáticas muy complejas que, a mi entender, se pueden empezar a recuperar como estas cosas que se perdieron desde el 2020 hasta acá, y empezar a recuperar otra vez la presencia de la familia. A ver, yo el otro día pensaba, yo no propongo, ¿sí?, que los padres estén horas de horas con sus hijos, ¿sí?, o que dejen de hacer actividades que tienen que hacer. Pero sí es importante recuperar esta idea del tiempo de calidad, del tiempo de estar en exclusividad para los niños, ¿sí? Media hora, bueno, media hora de exclusividad, de sentarnos con ellos a charlar, a preguntarles qué hicieron, y si no se acuerdan, también nosotros les podemos contar a ellos qué hicimos o qué ganas de qué tenemos, en volver a los juegos más simples, ¿sí? Acá hay un juego en Argentina que se llama Tutti Frutti, en otros países se debe llamar distinto, que es poner por categorías nombres de personas, cosas, países. Bueno, esos son juegos que estimulan la memoria y son muy simples, juegos que estimulan la memoria, inclusive inventar juegos. Algo hermoso que vivencié en la escuela fue que leímos varios libros y las maestras de dos materias distintas propusieron que los chicos inventaran un juego en grupo basado en un libro que habían leído. Entonces tuvieron que pensar, tuvieron que releer el libro, tuvieron que hacer síntesis de capítulos, tuvieron que ir acordando cómo hacerlo, buscar los materiales, construirlo, porque lo hicieron desde cero, lo cual fue buenísimo, les dio mucho enriquecimiento a los chicos. Se dieron cuenta de la capacidad que tenían de crear un juego y que inclusive a veces podía ser más divertido que un juego en línea, porque esto los ponía a jugar de una forma distinta, ¿sí? Hay muchos chicos que no están acostumbrados a jugar, no sé, a cartas, a juegos de mesa que antes eran súper comunes, estos juegos donde hay que ir tirando con un dado y avanzando y haciendo distintas actividades y esperando y teniendo la paciencia de jugar por turnos. Entonces, hay muchas cosas que se pueden recuperar, ¿sí?, en la familia, con los papás, con los abuelos, entre hermanos, entre primos, un poquito cada día, ¿sí? Aunque sea ese rato antes de sentarse a comer, ¿sí? Charlar, mover un poco el cuerpo, ¿sí? Bailar una música que nos guste. Estas cosas sencillas que no son imposibles y que demandan la presencia, ¿sí? El poner el cuerpo, el poner la mente, el poder conversar, el poder aprender a dialogar, el poder poner en común algo que les interese a ambos, ¿sí?, niños y adultos. Y otra cosa que me parece súper importante y que en algunas escuelas al estilo experiencial, como son Montessori eh, y se me fue el nombre, la otra escuela de Rudolf Steiner,
es esto de incluir a los niños en las tareas en la casa. ¿Sí? Otra cuestión que he visto mucho es que cuando la familia tiene una buena situación económica, eh, le dice al niño que no haga nada, porque no, porque ¿para qué? Si el niño tiene todo lo que necesita, lo cual está muy bien, pero tenemos muy asociada esta cuestión de que el niño participe en actividades en la casa como una situación donde, bueno, nadie se ocupa, entonces te tenés que ocupar de ayudar. Pero en realidad el niño necesita ser parte de la vida familiar, ocuparse, ayudar, poder aprender, poder mostrar que sabe hacer algo, ¿sí? En la cultura japonesa, por ejemplo, algo que se les enseña a los niños en la escuela es ocuparse de sus cosas personales. Los primeros años de escuela tienen que aprender a prepararse una comida y servírsela, aprender a lavar los platos, aprender a hacer pequeñas tareas en la dimensión de su edad y tamaño, aprender a doblar su ropa, ¿sí? Ocuparse de esas pequeñas cosas que tienen que ver con su propio mundo, ¿sí? Ordenar cosas, y me parece una actividad que es muy útil porque el niño necesita aprender a dominar las cosas que lo rodean y además necesita mostrar que puede hacer cosas. Cuando a un niño uno le encarga la tarea de, bueno, poner las cosas en la mesa para la cena y uno confía en el niño y le explica y lo acompaña, sí, a ver, bueno, vas bien, ojo con esto, ojo los cuchillos, ojo las cosas de vidrio, y el niño puede, es capaz, inclusive preparar el jugo, cosas que yo he hecho con mi propia hija, el niño se siente muy satisfecho, ¿sí? Realmente es como soy parte de la familia, tengo una tarea y la cumplo y eso me hace bien. Entonces, estas cosas que hemos ido dejando de lado en muchas familias por pensar que no, que el niño no tiene que tener ninguna obligación, que solamente hay que cumplir con sus derechos, porque a ver si se lastima, que tiene tanto que ver con los miedos de los adultos, ¿sí? Justamente que se lastime, que se equivoque, que se le caigan las cosas, que le pase algo, ¿sí? Esta sobreprotección que hoy en día hay, que el niño tenga casco para la bici, rodilleras, muñequeras, guantes, que no digo que esté mal, pero demuestra que los adultos tenemos bastante miedo, ¿sí? A las cosas naturales que a los niños les pasan, que a veces es golpearse, a veces es romper algo, ¿sí? No poder controlar algo, que es parte de la vida, porque es parte de la vida. Por supuesto que todos queremos que a ningún niño le pase nada, no sufra ningún daño, pero hay algunas cosas y accidentes domésticos pequeños que a veces suceden porque es parte del aprender, ¿sí? Por supuesto que digo, si uno les da cosas de vidrio, hay que supervisarlos, ayudarlos, acompañarlos. También podemos pensar alternativas, bueno, usen cosas de plástico que no lastimen, que no haya riesgos, pero estas son cuestiones que se han usado durante todo el siglo 1900 y que a los niños les hacen bien, ¿sí? Entonces, como encontrar un poco, hacer un poco esta crítica de la vida cotidiana, encontrar un intermedio entre el niño del 1920, del 1930, 40, que tenía que trabajar, que es muchísimo y que por supuesto no corresponde, y el niño del 2020 y el 2025, que no tiene nada que hacer, que no tiene ninguna obligación en su casa. Creo que hay que como recuperar las tradiciones de lo que sí nos hace bien como familia, de encontrar ese punto eh, de equilibrio en donde el adulto puede darle una tarea al niño para que, por ejemplo, cuide a un hermano más chiquito un ratito, ¿sí? O le ayude a la mamá o al papá a bañarlo o a ordenar las cosas. Estas cosas en las que si la familia junta, ¿sí? Se compromete y se vincula, da aprendizaje, da sostén, da tiempo de calidad, da tiempo compartido, que es único, que sabemos que los niños van creciendo, van creciendo, van creciendo hasta que ya está, se pasó, no se vuelve atrás y eso eh, cambia para siempre. Entonces creo que es muy importante entender esto, que la creatividad, ¿sí? Está en nuestro día a día.
Y la creatividad es esto de hacer nacer algo, de aprender a hacer algo nuevo con esto que yo tenía, con esto que yo ya sé. Por lo tanto, tengo que atravesar este camino de incertidumbre que me va a llevar a algo nuevo. ¿Sí? Cuando un niño empieza a manejar la bicicleta, por ejemplo, y tiene rueditas, bueno, aprende a controlarla, aprende a controlar la dirección del manubrio, a ir derecho. Una vez que ya se siente seguro, empezamos a quitarles las rueditas y ayudarlo teniéndole el asiento, hasta que el niño va atravesando este no sé cómo se hace, hasta que encuentra la forma de pedalear y tener equilibrio para que la bici no se caiga, y mágicamente en un momento todo funciona y andamos en bici. Esto es la creatividad en marcha, ¿sí? Esto, yo sabía andar en una bici con rueditas, la sé manejar, la sé controlar, hasta que atravieso todo eso que se necesita hacer para andar en una bici que tiene 2 ruedas y que se sostiene por la fuerza y el equilibrio. Entonces, esto, repensarnos, ¿no? La creatividad es algo que está todos los días en nuestra vida y que necesitamos todos los días de nuestra vida estimularla. Que nos cuesta, por supuesto, que a veces nos da vagancia, cansancio, que la mente funciona en automático y es como, bueno, ya sé cómo hacer esto, lo hago, tiqui, 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 ya está, porque la mente ha desarrollado estos automatismos para justamente protegerse de lo nuevo, del peligro, de lo desconocido, pero a la vez necesitamos aprender siempre algo nuevo. Y otro tema interesante del aprender es que cuando yo le enseño a otro algo que yo ya sé, estoy reforzando mi propio aprendizaje y estoy haciendo de ese aprendizaje algo que lo encarno. ¿Sí? Ya no es un aprendizaje mental, sino que es un aprendizaje que se encarna y que queda en el cuerpo. Por lo tanto, se vuelve experiencia. Y acá les quiero compartir otra cita que me parece. Aquí estamos. La voy a agrandar. Es una cita de 2 autores que hablan de esta cuestión del aprendizaje y de la enseñanza y de la pedagogía, que hablan justamente de qué es la experiencia. Dicen, la experiencia es eso que me pasa. Vamos ahora con ese me. La experiencia supone, lo hemos visto, ese algo que no soy yo. Es un acontecimiento o algo que pasa. Pero supone también, en segundo lugar, que algo me pasa a mí. No que pasa ante mí o frente a mí, sino a mí, es decir, en mí. La experiencia supone, ya lo he dicho, un acontecimiento exterior a mí. Pero el lugar de la experiencia soy yo. Es en mí, o en mis palabras, o en mis ideas, o en mis representaciones, o en mis sentimientos, o en mis proyectos, o en mis intenciones, o en mi saber, o en mi poder, o en mi voluntad, donde se da la experiencia, donde la experiencia tiene lugar. Esta cita es de un texto de La Rosa y Escliar que hablan de esto del aprendizaje y de la enseñanza y son teóricos de las pedagogías. Y me parece muy interesante pensar esto, ¿no? La experiencia es algo que me pasa, pero a la vez es algo que me pasa a mí, en mí. Por lo tanto, esto de vivir, ¿sí? Esto que tantas veces decimos, bueno, la vida que es algo que sucede, pero no es algo que sucede como fuera de mí, ¿sí? Como en un mundo paralelo. Es la vida que sucede fuera de mí, por ejemplo, la naturaleza, ¿sí? Las ciudades están más alejadas de la naturaleza, pero las ciudades tienen ese mundo propio, sería esta naturaleza urbana, pero a la vez estoy yo en la vida y yo soy una vida, por lo tanto hay cosas propias de mi vida que confluyen con la realidad externa, este mundo externo. Si en psicología social hablamos mucho del mundo externo y el mundo interno, y hay un diálogo, una comunicación entre este afuera y este adentro, entre lo que aprendimos cuando éramos niños, que lo introyectamos, es decir, lo guardamos dentro nuestro, que ni nos acordamos, está en el inconsciente,
y que luego se va poniendo en juego a medida que crecemos, conocemos personas, nos vinculamos, empezamos a ver qué es este algo que yo experimenté. Pero no pensamos después de adultos esta cuestión de la experiencia y yo en la experiencia, yo siendo la experiencia, ¿sí? Y toda esta interrelación que hay. Por eso, esto en relación al mundo de la tecnología y de las pantallas y todo este mundo que nos deja en un lugar tan quieto y tan fijo, ahí no hay experiencia que me esté atravesando, ¿sí? Por ahí en una película en donde yo voy, veo una historia, la historia me conmueve, me recuerda cosas, me hace sentir algo, ahí hay una experiencia externa que me está atravesando y está creando una experiencia en mí, un show musical, una clase de danza, un partido de algún deporte, pero cuando yo estoy quieto y solo veo, ¿sí? Videos, redes sociales, gente diciendo cosas, la vida de otras personas, eso no me está impactando porque no está creando una experiencia en mí, solo está acumulando información que va muy rápido, que me hace pensarme, compararme, que me descentra por completo, porque yo dejo de ser alguien que está haciendo algo, yo estoy totalmente quieto mirando la vida de otro. Entonces, ahí empezamos a perder esta cuestión de la conexión de la experiencia que me pasa, yo siendo la experiencia, yo aprendiendo de esta experiencia que a veces es disruptiva, a veces es sorpresiva, a veces es inesperada, además de, por supuesto, los cambios naturales, ¿sí? Exógenos de los ciclos de vida, ¿sí? El cambio del cuerpo, los cambios que queremos, por ejemplo, crear vínculos, amistades, parejas, una familia, un trabajo que hace que me mude a otro lugar, ¿sí? Toda esa experiencia es algo que estoy haciendo, es algo que estoy viviendo, es algo que está fuera de mí, pero también dentro mío. Entonces, esto tiene un nivel de complejidad, ¿sí? Tan grande que por supuesto no nos damos cuenta si no nos ponemos a pensarlo, si no nos detenemos a hacer esta crítica de la vida cotidiana, que nos deja en un lugar donde muchas veces estamos como perdidos, ¿sí? Donde no entendemos qué pasa, qué nos pasa con lo que pasó, ¿sí? Esta cuestión de pasó algo y me pasa algo con eso. Por eso creo que el tema de pensarnos no es solo para un espacio terapéutico o psicoterapéutico, sino que es esta necesidad que tenemos los humanos de entendernos, de comunicarnos, de dialogar con el otro y hablar sobre las cosas que suceden, ¿sí? No solo como crítica, no solo como esta cuestión de lo que se dice en Argentina, este chusmerío, ¿sí? De, mirá, pasó esto y lo otro y lo otro y lo que hizo el otro y toda esta cuestión que, bueno, está bien, somos humanos, necesitamos saber y que somos curiosos, pero también hablar de que lo que nos pasa ¿sí? A nosotros con nosotros mismos, con nuestra familia, como poder entender que somos seres sociales, somos sujetos dentro de un contexto que afecta, ¿sí? Mutuamente, eh, nos afectamos mutuamente, perdón. Entonces, el contexto nos afecta a nosotros y nosotros afectamos al contexto y esto va haciendo que siempre haya modificaciones, que haya aprendizaje y que es algo natural de la vida, esta cuestión de aprender. Y que la creatividad, si uno la tiene como una cualidad humana, puede ser parte de la vida. Por eso decía, los niños en casa, y en esto de la vida cotidiana, con los padres, con la familia, eh, pueden ser parte de estas cuestiones tan simples como el día a día, ¿sí? Como preparar la cena, preparar algo especial, a los niños les encanta preparar sorpresas para fechas especiales y hacerlos parte, porque estamos en una época en donde eh, hay mucha cuestión en relación al consumismo, a comprar cosas, y nos está dejando en un lugar en donde no podemos poner en juego nuestra propia creatividad. Por ejemplo, a los niños les encanta hacer dibujos, tarjetas, sí, preparar el desayuno,
Y no se trata de si tengo el dinero de comprar algo espectacular, lo puedo hacer y también puedo hacer las tarjetitas, la torta casera, algo en donde los niños puedan decir, mira, esto lo hice yo, ¿sí? Esto lo pensé, lo escribí, lo dibujé para mostrártelo, para dártelo a vos. Entonces me parece que es un momento especial para empezarnos a pensar más hacia el siguiente, ay, esperen que está. Los siguientes años, este tipo de modo que tenemos de vivir, porque necesitamos realmente recuperar esas cosas que antiguamente eran más normales y que hoy en día se van perdiendo. No sé si hay, está pensada el espacio con preguntas, si hay alguna pregunta. Pues igual no sé si gusta terminar y al final damos un espacio para hacer algunos comentarios o si alguien tiene alguna pregunta. Perfecto. Bien. Por otro lado, contarles un poco que mi experiencia, como decía antes, con la creatividad tiene que ver con que yo siempre fui una niña que dibujaba, que le gustaba mucho el arte. Si no tenía un papel, dibujaba con el dedo en el aire. Entonces, para mí, el preguntarme qué era ser creativo, porque fui a una escuela de arte en donde el ser creativo era una demanda, si tenía que hacerlo, como aprender a escribir, a leer, y en algún momento era, bueno, pero ¿qué es ser creativo? ¿Cómo es un don? ¿Sí? Porque tenemos mucho esta fantasía de que los creativos son los genios que nacieron con ese don, y yo no sentía que tenía ese don, tenía uso anteojos, tenía miopía, tenía dificultad en ver cosas, detalles, y para mí eso era una gran limitación. Entonces fui teniendo que hacer como un camino en donde investigar y preguntarme qué era para mí la creatividad, cómo podía poner en juego mi creatividad, cuál era mi modo de expresarme, si a través de qué manera yo podía crear algo, porque no me sentía así con esa genialidad o con esa naturalidad. Hay personas que dibujan muy bien con mucha naturalidad y yo no me sentía de esa manera. Entonces fui teniendo que hacer un recorrido que en su momento no me di cuenta que tenía que ver mucho con esto de recuperar el juego, de hacer firuletes y formitas y empezar de eso a buscar figuras, ¿sí? Que hoy día es una técnica que descubrí que es de arteterapia y que yo la hacía de modo instintivo porque era un adolescente, me salía y de ahí empezar a crear formas y esto representarlo en un dibujo o llevarlo a una pieza de cerámica. Por supuesto que los profesores de una escuela de arte estimulaban, ¿sí? Esto, la propia imagen, que aprendamos a poder expresar lo que nos pasaba o a poder expresar ideas que teníamos. Entonces fui como a lo largo de mi vida así conflictuándome con esto de qué es la creatividad, o sea, quiénes son creativos, porque me parecía que si yo no era una persona con facilidad para dibujar y pintar, entonces no tenía posibilidades para hacer algo dentro del mundo del arte. Y luego mis, mis, mis propios conflictos personales, familiares, que me fueron llevando a terapia, fueron como eh, acompañándome de alguna manera estas dos cosas a enlazarlas y a descubrir lo que es el arte terapia. Entonces ahí empecé a decir, claro, el arte puede ser un recurso para expresarse. Y cuando el arte es un recurso para expresarse, se vuelve un medio terapéutico, en donde no es la palabra, ¿sí? Lo primero que viene como herramienta para que yo manifieste lo que me pasa, sino que a través del arte yo dibujo, pinto, escribo, ¿sí? Hago una pieza y luego, mirándose esa producción, yo me pienso ¿y qué hice? ¿Y qué es? ¿Y qué representa? Entonces empiezo a ver aspectos de mí desde otro lugar, ¿sí? Además porque obviamente que al hacer algo con las manos, con el cuerpo, el inconsciente tiene mucha más apertura a poder manifestarnos ideas, sentimientos, problemáticas, ¿sí? A salir fluidamente.
justamente porque esta de la creatividad tiene que ver con esta conexión con el cuerpo, con el mundo emocional, con el mundo interno, en donde si yo estoy habitándome, siendo la experiencia, haciendo la experiencia, aprendiendo y sintiendo mientras hago algo con las manos, así sea tejer, ¿sí? Porque también, por ejemplo, tejer, tener un jardincito, trabajar con las plantas, trabajar todo lo que tenga que ver con comprometer el cuerpo con una actividad en donde yo esté disfrutando, me va a llevar a poder escucharme, ¿sí? A poder sentirme, a poder estar más presente conmigo mismo. Obviamente, arteterapia requiere de una preparación, si no quiere decir que cualquier cosa va a funcionar como arteterapia. Es una disciplina que requiere de preparación, de estudio, de conocimiento no solo de las técnicas artísticas, sino también del entendimiento de lo que es el mundo de las personas y de los aspectos psicológicos, evolutivos, biológicos, y tiene mucho que ver con esta cuestión de el aprender a hacer, ¿sí? El poder experimentar y disfrutar ese hacer, ¿sí? En donde yo no dibujo algo en donde voy a poner una valoración estética, sino estoy aprendiendo a expresarme. Entonces yo puedo dibujarlo de manera abstracta, puedo dibujarlo de manera figurativa, puedo utilizar texturas y jugar con la pintura, puedo indagar sobre los distintos colores, los matices, donde hay una variedad de combinaciones infinitas y hay una cualidad de adaptabilidad a cualquier persona con cualquier tipo de problemática que hace que sea una disciplina que esté siempre viva, ¿sí? Y siempre también disponible para que el profesional también pueda ser creativo, ¿sí? Con sus grupos, con sus consultantes, con sus pacientes, para que siempre esté adaptándose y transformándose esta disciplina a lo que se necesita, lo que se requiere, ¿sí? Esta cuestión que no solo la propuesta que le podemos llevar a las personas, sino también los emergentes que las personas traen, lo que ellas necesitan para que puedan expresar lo que está sucediéndoles. Entonces, por eso hablo de creatividad también, ¿no? Porque es algo que me ha atravesado, ¿sí? Desde mi propia experiencia, algo en lo que he leído, investigado, en lo que me he puesto a escuchar a otros, ¿sí? Tanto artistas, teóricos, y fue como, todo esto va confluyendo en algo que en una época me conflictuaba mucho, en otra época empecé a entenderlo más, a poder investigar, y que hoy en día siento que es una gran herramienta para ofrecerla a las personas, ¿sí? Para que puedan justamente recuperar ese vínculo con uno mismo. Por eso decía, esto de la creatividad en la familia, ¿sí? Es algo que depende puramente de la familia, y me parece genial porque si los padres empiezan a pensarse como seres creativos, no necesariamente porque, por eso siempre hago la distinción, no necesariamente porque hagan algo artístico, ¿sí? Ser creativo puede ser hacer un karaoke, jugar a cambiarle las palabras, inventar un baile, cualquier cosa, inventar, jugar a ser animales, realmente todo lo que tenga que ver con jugar, ¿sí? Con sí superar un poco la vergüenza y esta sensación de voy a ponerme en ridículo, porque se necesita un poquito esta incomodidad de hacer algo que no hago habitualmente. Pero de todas las maneras, inclusive proponerle a los niños, yo con mi hija lo hacía mucho, bueno, vamos a cocinar algo distinto, algo que, eh, no sé, ahí sí por ahí buscamos un video, pero y darle un poquito de protagonismo al niño, en que invente algo, en que proponga hacerlo de otra manera, o en que le pregunte a las abuelas de la familia cómo hacían tal cosa y que él trate de ponerlo en práctica. Cosas que se pueden hacer todos los días, no se necesitan muchísimas horas. eh, y también creo que tiene que ver con entender que hoy en día la paternidad y la maternidad requieren que nosotros nos transformemos en personas que escuchan más a sus hijos y que están más presentes para ver qué es lo que se necesita.
para entender que estamos en unos tiempos muy diferentes y que como padres tenemos experiencia, pero lo que nuestros hijos van a atravesar en este mundo de hoy en día, nosotros tampoco lo conocemos. Entonces, tenemos que aprender a ser padres siéndolo y tenemos que aprender a manejar cosas que no sabíamos antes. Yo tuve que aprender a conocer redes sociales, a entender qué pasaba con mi hija adolescente, a hablarle, a explicarle, si le daba ciertos permisos, también explicarle que la iba a supervisar, porque hoy en día pasa también mucho esto, ¿no? Se les da muchos permisos, se los deja tener redes sociales a edades que todavía no deberían, se miente la edad, pero luego no se supervisa. Y no sé, o sea, desde los adultos hay una falta de entendimiento que el niño necesita ser supervisado, no porque haga algo malo o porque se porte mal o porque hay un problema, sino que en realidad necesita ser supervisado porque hay un mundo de adultos que se ha metido en lugares muy complejos y muy problemáticos y esos niños necesitan ser protegidos. Entonces, en esta cuestión creo que es muy importante empezar a hablar con los chicos cuando son pequeños de las cosas que pasan en redes sociales y estar cerca de ellos, ¿sí? Para que entiendan que los jueguitos son una cosa, pero los jueguitos en red, en donde ya no sé si el otro es un niño o un adulto, son otra cosa y yo tengo que estar seguro y tengo que como adulto chequear que realmente esté jugando con quien está jugando. Cuestiones que nos van a ahorrar miles de problemas, ¿sí? A futuro, porque hoy en día siguen apareciendo en las noticias situaciones terribles con los niños, con las niñas, con los adolescentes. Y además esta otra cuestión del aislamiento que el adolescente sufre. Entonces el adolescente se aísla porque es normal que se separe de su familia. Si este ya no es el grupo con el que me identifico, empieza a ser, bueno, mi grupo de compañeros de la escuela, pero en la escuela me hacen bullying, en la escuela hay problemáticas que nadie atiende, entonces el niño, el adolescente queda aislado y ese adolescente aislado sufre muchísimo. Eh, las estadísticas que está teniendo tanto la Organización Mundial de la Salud como otros organismos de adolescentes que tienen depresión, tristeza crónica, uso de alcohol, uso de drogas, exceso de redes sociales, exceso de situaciones de ansiedad, cada vez son más, ¿sí? Porque justamente no estamos preparados, ¿sí? Para que un adolescente esté solo con un teléfono y que eso sea natural. Obviamente que entiendo, me ha pasado como madre, que es difícil poner el límite, es difícil explicarle al adolescente que lo entienda y hay discusiones y hay peleas, pero la comunicación con un adolescente no empieza cuando el niño se hizo adolescente. La comunicación con ese adolescente empieza cuando tiene siempre. Y cuando tiene 5 años, y cuando empieza primaria, y cuando tiene 10, ya tenemos que empezar a hablar de los cambios del cuerpo y de la preadolescencia. Y así entendiendo que por etapas ese niño va a ir cambiando y va a necesitar, ¿sí? Nuestra escucha, nuestra presencia. O sea, ¿cuántos padres hoy están disponibles para que el niño hable? ¿Sí? Para preguntarle, estoy acá para vos, ¿qué necesitas? Y si no me lo podés decir, me lo podés escribir. Y si no, podemos ir al pediatra y que lo hables con el pediatra. Y si no, podemos buscar un terapeuta o un tío de confianza, una prima, un primo, alguien con el que el adolescente pueda realmente hablar, ¿sí? Y pueda sentirse escuchado, porque muchas veces no es tanto lo que necesitan decir, sino es esa capacidad de sentirse escuchados, ¿sí? Todo lo que les pasa, ¿no? Esto de la experiencia de ser adolescente en un mundo con muchísima experiencia que va muy rápido, ¿sí? Con muchísimas cuestiones que todavía no está listo para elaborar, lo dejan en un lugar bastante complejo de confusión, de sensaciones desagradables. Bueno, ni hablar lo que son las redes sociales, los filtros y todas estas exigencias y demandas que empiezan a aparecer y que hacen que muchos adolescentes tengan un trastorno de su imagen corporal, un trastorno de
su autoimagen, ¿sí? De su autoestima, y que lo sufren en soledad. Entonces, creo que con esta presencia, entender que esta presencia empieza desde que son muy pequeños, ¿sí? Estando, compartiendo, teniendo momentos únicos, de calidad, compartiendo también como padres lo que nos pasaba de adolescentes. Si algo que yo he aprendido a hacer es que cuando mi hija se sentía mal por algo que le pasaba, yo le compartía lo que me pasó cuando tenía su edad, yo recordaba lo que me pasó, entonces no había una distancia de yo soy la que sabe y vos adolescente no sabes nada, sino que se generaba una empatía, en donde yo fui una adolescente que no sabía nada y se lo puedo compartir a mi hija. Y le puedo decir, este momento va a pasar, vas a aprender, hay un futuro distinto, la adolescencia no es puro sufrimiento, pero desde un lugar, sí, de empático, un lugar de amabilidad, de cariño, y no desde yo lo sé todo y vos no sabes nada, que representa un autoritarismo que es muy difícil que el adolescente tolere, por supuesto, entonces crea un gran conflicto. Bueno, creo que he atravesado muchos temas que me importaban decir y que son temas que recurrentemente yo trato de en redes sociales sacar a la luz para que las personas se repiensen y traten de hacer las modificaciones que puedan en sus familias primero que nada. Sí, Florencia, bueno, yo había checado por ahí tu material, como te lo decía cuando iniciamos, y es bien interesante porque cuando escuchamos estos términos como el arte, como la creatividad, pensamos, como bien lo decías, que solo la persona que tiene estas cualidades, habilidades o que tiene un don especial, por ejemplo, para el dibujo, para la pintura, porque por ahí relacionamos esta parte de lo que es el arte, ¿no? Y es que el arte y la creatividad está presente, como lo mencionas, en la cotidianidad, en el preparar un alimento, en el diseñar en los espacios para una habitación, en, eh, en diseñar un jardín, por ejemplo. Entonces, en todas esas pequeñas actividades del día a día existe arte y existe creatividad, pero precisamente nos limita esa idea que tenemos de lo que significan estos conceptos realmente, ¿no? Y de dónde los podemos aplicar. Entonces, estamos con estos bloqueos de que si no tengo la economía a lo mejor, o el tiempo, o la facilidad para tomar un curso, para ir a teatro, para ir a pintura, para todo esto, entonces no puedo desarrollar esa creatividad o no tengo capacidad para ese arte. Por ejemplo, hay personas que les fascina el diseño, pero que no tienen la facilidad del dibujo y piensan que esto es una limitante. Y hoy en día hay muchas herramientas con las que si no tengo esa habilidad con el dibujo, pues están todas estas herramientas con las que yo puedo hacer diseños increíbles, fantásticos, ¿no? Entonces considero que es quitarnos ese bloqueo de todo lo que implica el arte en nuestra vida. Bueno, yo creo que aquí ahorita el psicoterapeuta Carlos Leonardo Montoya Flores tiene por ahí algunas preguntas porque ha estado muy emocionado de compartir contigo esta tarde para hacerte algunos cuestionamientos de algunos temas que hemos tratado por ahí y precisamente es referente a esto de la arteterapia. Entonces vamos a escucharle. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, hay muchas preguntas que tengo. Una de las principales, bueno, es que muchas se fueron ya descubriendo con lo que Sí. hablaste. Ya, tú decías algo de dibujar con los dedos, de... Hay algo que sí aprovecho de una vez de hacer estructura aquí. Eh, Hay tres cosas que nos hacen humanos, ¿no? Hay un proceso dinámico que nos hace humanos y es la capacidad de ser inducidos, de deducir, pero el tercero, que es el maravilloso, es el proceso de abstracción. Y casualmente la creatividad surge de esta convergencia, ¿no? Y no hay nada más ignorante que creer que, por ejemplo, la teoría de la incompletitud de Galois o de la incertidumbre o de la relatividad no es arte, no es creativa, ¿no? Casualmente el poder pensar para resolver problemas, esta capacidad de adaptabilidad
que hemos tenido y que es muy darwiniana, que nos ha llevado hasta el hoy, se debe a la capacidad creativa que tenemos. Y hay algo que difiere incluso con Isabel, que ella dijo, ¿no? Si alguien quiere y anhela estudiar diseño gráfico y no sabe dibujar, es más plausible y es más fácil que la capacidad biológica ceda ante ese deseo que al revés, es decir, que una persona que no tenga el deseo de dibujar, que no tiene este espíritu creativo, llamémoslo así desde el aspecto metafísico, que sea sometido obligatoriamente a que dibuje, así tenga el don de la observación y poder trazar perfectamente todo este plano bidimensional, pues no lo va a poder hacer porque hay algo dentro de sí que se resiste, ¿no? Entonces, siempre la habilidad de aprender es impresionante. El ser humano, por supuesto, es mucho más ardua, va a estar en contra, van a haber muchas dificultades, pero ese espíritu que por lo general caracteriza al artista, ¿no? Hace que he escuchado personas, por ejemplo, o sea, simplemente de la música con Beethoven, ¿no? O Bach, son personas que desafiaron sus propias limitantes del momento. Bueno, eso era un encuadre. Biológicamente creo que la creatividad es darwiniana. Es decir, ya ahorita ya nosotros no estamos en ese modelo. Incluso la psicoterapia es casualmente la representación de que ya estamos en otra naturaleza, no de saciar nuestros instintos. Y el arte cubre esas otras cosas, ¿no? Y es necesario para dar el siguiente paso en esa condición humana, considerar el arte como una necesidad, como un derecho inalienable que se exija para todos, ¿no? Bueno, bajo esas premisas que hablo, algo que me encantaría es cómo podemos ayudar a hacer recursiva a la familia, a que desarrolle no, es que cuando hablabas ya yo me imaginé al niño en el barro, me imaginé en un montón de otros escenarios no convencionales al arte, ¿no? Pero ¿qué pudieras decir tú a una mami que no tiene los recursos para comprar ni siquiera, vamos a imaginar, son esta gente que tiene acceso al celular, nada más y nos está viendo de un wifi gratuito, pero no tiene ni un solo recurso, no tiene por allí algún reciclado, tiene por allí alguna tinta. ¿Qué pudieras recomendar de estos recursos que pudieran, primero, potenciar? Porque mira, ese celular que está allí resulta que está muy, muy normalmente en las manos del niño y no los otros recursos que yo creo que nos pudieran decir hoy que se pudieran utilizar para estimular la atención, incluso la capacidad de aprendizaje. Esa es como la primera pregunta. Sí, totalmente. Es que en realidad es un poco esto de recuperar esta idea que había antes de, bueno, un niño que juega con el barro es un niño que no tiene recursos, no hay dinero, por lo tanto pobre, tiene que jugar con el barro. Y en realidad se va experimentando, hay escuelas en donde se trabaja para estimular y se utilizan el barro, la masa de sal. Por ejemplo, la masa de sal es harina común, sal y agua. Súper fácil. Se puede colorear, ¿sí? Se puede colorear con eh, alguna tintura comestible, se puede colorear inclusive con jugo de remolacha o jugo de alguna verdura potente y es una masa flexible en la que uno puede jugar. Si se la conserva en la heladera puede durar varios días y son cosas que lo que ha pasado también es que el nivel de consumismo nos ha llevado a que todo hay que comprarlo. Entonces, si yo no lo puedo comprar, no sirve. Y realmente a los niños les sirve mucho el hacer cosas en casa, si hacer cosas que se hayan preparado. Entonces, si yo algo que hacía siempre con mi hija era cuando yo hacía pizza, le daba un pedacito para que ella juegue y ella hacía su pizza y ella después creía que esa pizza le íbamos a comer. Después se fue dando cuenta que no, porque se le cayó al piso, porque se ensució, pero ella estaba feliz con su pizzita que después jugaba y le daba a comer a sus muñecas. Entonces, así no solo aprende a hacer algo, juega a ser mamá, juega a cuidar a otro, aprende lo que es el vínculo, aprende una tarea, a usar sus manos. Entonces, estas cosas simples son las que necesitamos recuperar, ¿sí?
comprar menos cosas grandes. Y otro tema tremendo es los juguetes. Los juguetes son cosas que a los niños no les sirven, sinceramente. ¿Por qué? Porque ya tienen un color, una textura, ya están terminados, no hay nada que hacer con el juguete, ¿sí? Está terminado, se juega de una manera y no hay otra posibilidad, se cae y se rompe, y después vienen, ¿para qué te lo compré? Es carísimo, vos no sabes cuidar nada. El niño en realidad necesita más juegos didácticos que por suerte han, por lo menos en Argentina, resurgido una cantidad de juegos didácticos que, digamos, antiguos, que se jugaban antes, el valero, sí que una bola que se encaja en un palo, juegos de fichas de colores, juegos de recorridos, en donde al niño se le dé algo y haya variedad de posibilidades de hacer eso, en donde el niño pueda apilar de distintas maneras, agrupar por colores, hacer de distintas maneras. Entonces, realmente, si bien uno tenga muchos recursos o muy pocos recursos, se pueden hacer las mismas actividades. Y yo creo que jugar con barro es algo precioso que nos cuesta porque es como, ay, no, está sucio, está lleno de gérmenes, toda esta cuestión también de la publicidad en contra de lo que sería la suciedad del barro, si el barro es un material de la tierra, noble. Esto de crear, ¿sí? Vamos al mar, crear con arenas y casitas y cositas y cosas simples, ¿sí? Aprender a hacer con, a ver, para hacer con cosas recicladas hay un montón, ¿sí? Uno tiene como que usar la creatividad. Ahí sí se pueden usar, buscar videitos de qué hacer con cosas para reciclar, ¿sí? Porque realmente hay muchas posibilidades. También podemos hacer tinturas con cáscara de cebolla, con algunos condimentos que son fuertes de color. Podemos dibujar con carbón, ¿sí? Un pedacito de carbón y dibujamos. De hecho, la carbonilla artística es eso, una maderita de carbón. Cosas que realmente sí se pueden conseguir. Crear un collage con hojas de estación, ¿sí? Hojas secas, crear con piedritas. Hay, por suerte, así como se ha desarrollado la tecnología, también se han recuperado otro tipo de artes que tienen que ver con las cosas de la naturaleza. Entonces hay mucha variedad de cosas que uno puede crear y de maneras de crearlas. Y creo que es muy importante esto de estimular las sensaciones, ¿sí? Que el niño pueda meter las manos en el agua con jabón y sentirla más allá del baño, que pueda sentir cuando se lavan los platos esa sensación jabonosa, el agua tibia, que pueda sentir la tierra, la arena, la textura, por eso sea de la masa o de cosas que sean diferentes, ¿sí? Eh, pero claro, eso demanda un ratito de parar todo, la vorágine, y sentarse con ellos a hacerlo, a compartirlo. Pero realmente la experiencia es única, porque, como decía antes, el niño crece y ese tiempo se va, se acaba, no se recupera, y para el niño es un mundo gigantesco, ¿sí? De encontrar tesoros, juntar caracoles, juntar piedritas, piedritas cualquiera, ¿sí? Ahí en las plazas hay, y esas piedritas después, bueno, ¿qué creamos con estas piedritas? ¿Qué pueden ser? Contarle la historia detrás también. Hacerles cuentos, ¿no? Sí, algo Hay que algo le que yo creo fascinaba a que ha mi hecho hija era eso. mucho daño hizo la psicología de consumo del bebé Herbert y el bebé Pamper, ¿no? El bebé impecable, incólume, impoluto, y no el niño lleno de barro, realista, ¿no? Que se cae, que se golpea, que es normal. Que incluso quiero dejar claro, y no es algo antinatura lo que estamos diciendo, el niño tiene una flexibilidad magnífica. Casualmente, esa flexibilidad magnífica ha hecho de que no hayan mortalidad infantil tan alta por los golpes que reciben de las madres, ¿no? Que es cruel lo que estoy diciendo, pero es una de las razones. Los niños son mucho más resistentes, aunque ustedes no lo crean, a ese tipo de cosas porque su cuerpo es eso, un proceso de experimentación. Por supuesto, con los límites, ¿no? Tampoco le vamos a permitir saltar del cuarto piso, ¿no? Pero hay Sí, algo sí. aquí, por ejemplo,
Hay un fenómeno que he estado mirando con relación a la arteterapia. Isabel me decía que debíamos tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces yo hablo a priori, pero trato de enfatizar de que para poder hacer arteterapia, o sea, yo critico esta gente que habla de teatroterapia, risoterapia y pinturaterapia, pero son personas que no tienen ni noción ni del aspecto terapéutico que debe de tener, ni de arte tampoco. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los marcos que delimitaría esta intervención terapéutica cuando suscita, por ejemplo, alguna distorsión en el proceso de atención o una distorsión en el proceso de aprendizaje? ¿O hay algún proceso de praxia, ¿no? De motricidad? Porque lo he visto cómo estas intervenciones que se hacen desde un marco correcto, desde la evidencia, funcionan y son espectaculares. Pero desafortunadamente en un mundo ávido de explotar estas necesidades de apoyo, estas necesidades de acompañamiento terapéutico, pues lo que han hecho es eso, falsamente se promueven como terapias artísticas, pero no son tal cosa como ni arte ni es terapia. Entonces me gustaría que nos ayudaras en... Lo que pasa es que arteterapia ha ido, en realidad las disciplinas del arte se han ido desarrollando y dando este apoyo terapéutico desde danza terapia, por ejemplo, tiene que ver también con profesionales que han tenido algún problema de salud en su motricidad o de heridas, ¿sí? Por la misma disciplina y empiezan a desarrollar formas distintas de poder expresarse con el cuerpo y que ya no tienen que ver con la exigencia de la danza ni con la perfección ni la técnica. Entonces, realmente arteterapia se refiere más a lo que son los recursos audiovisuales y plásticos. Luego está musicoterapia y hay muchísimas categorías, ¿sí? En donde esto se abre a distintas maneras de que esa actividad artística se vuelva terapéutica, pero por supuesto que hay que tener una base de estudio del uso de esos recursos artísticos y de lo terapéutico, ¿sí? De conocer la evolución del niño, de conocer cómo las personas entienden el mundo, si esto nuestra primera manera de procesar el mundo no es a través de la palabra, es a través de la imagen, de lo que veo y aprendo, de lo que copio. Por eso el niño necesita hacer, ¿sí? Porque el niño ve y entiende que eso que está dentro de un vaso, que es líquido y que es transparente, es agua. Y primero pide antes de poder decir agua. Luego entiende que eso es agua y le puede dar esa significación. Pero si nosotros no vamos a la experiencia, el niño no va a aprender qué es eso, ¿sí? No, la palabra no va a tener sentido. Por lo tanto, hay que entender, ¿sí? Cómo es el desarrollo del niño, cómo es el desarrollo del joven, del adolescente, del adulto, para poder acompañar esos procesos. Luego, hay otras disciplinas que son diferentes, ¿sí? No, por ahí coinciden en algunas cosas, pero no van hacia el mismo lugar. Esta cuestión de la risoterapia tiene más que ver con generar la risa, ¿sí? No conozco mucho, pero sé que tiene que ver más con generar la risa y un momento de juego y de placer que con hacer una actividad en sí. Pero por supuesto, para todo hay que prepararse, hay que saber, eh, hay que tener un estudio, ¿sí? Hay que tener alguna base formativa. Si uno viene del mundo del arte, bueno, pues hay que complementarla con todo el mundo del desarrollo eh, humano, biológico, psicológico, comprender, ¿sí? Cómo la persona necesita ese acompañamiento, desarrollar cualidades de empatía, ¿sí? Cualidades de escucha activa, de acompañamiento, porque por supuesto que no es algo que uno hace naturalmente ni aprendiendo solo a ver videos. También yo considero que las personas que usamos recursos del arte para generar un momento terapéutico tenemos que aprender a hacerlo nosotros, a experimentarlo, no solo como formas teóricas, sino realmente hacer, dibujar, aprender, observar qué sensaciones tengo cuando me tengo que ensuciar,
cuando propongo hacer una masa de sal y me pegoteo los dedos, ¿qué me pasa? Cuando uso la pintura con texturas y con un trapito, con una bolsa y me tengo que ensuciar y no puedo hacer una línea definida. Entonces, yo tengo que atravesar eso para hacer justamente esta experiencia que se me invita a hacer y yo siendo la experiencia mientras estoy haciendo, porque mientras todo lo vivencial que a mí yo pueda adquirir y guardar en mi caja de herramientas profesionales, me va a servir para poder acompañar al otro. Por lo tanto, voy a entender qué le pasa cuando yo le propongo algo que va a ser incómodo y que lo va a poner en un lugar de, no, esto no me gusta. Bueno, pero yo te acompaño a probar, ¿sí? A indagar, a ver qué pasa con esto que no te gusta, si lo podés tolerar, si podés empezar a descubrir, a ver algo que sea interesante, como para que la persona pueda abrirse a hacer cosas distintas y aprender cosas diferentes. Pero creo que es importante esto también. El mundo de todo lo terapéutico es un mundo donde no solo tenemos que estudiar y estar preparados, también tenemos que trabajarnos nosotros, ¿sí? Tener nuestro espacio terapéutico, hacer supervisiones y tener esta cuestión de soy un humano acompañando a otros humanos, ¿sí? Como decía Yang, o sea, maneje todas las técnicas, sea el mejor en lo suyo, pero siempre acuérdese que usted es una persona acompañando a otras personas, un alma vibrando con otras almas, y que tiene que tener esa sensibilidad, ¿sí? De experimentar lo propio, de entender qué pasa cuando yo atravieso ciertas situaciones, qué me pasa cuando yo me pongo frente a ciertas cosas, porque si no, quedamos como muy vacíos de la experiencia vivida y lo personal. Entonces, es importante esto de, si yo voy a trabajar con otras personas, capacitarme y experimentar, tener mi momento de experimentar también, de ser yo haciendo una persona común para mí. Yo creo que esto es muy importante. Y que casualmente esta capacitación te dice los límites en los que ya no puede intervenir el arte. A ver, yo quiero dejar claro algo aquí. Creo que el arte no limita, no se limita con nada. ¿No? Porque, bueno, lo que sí tenemos que dejar claro es cuando se usa el proceso artístico como modelo de intervención terapéutico. Por ejemplo, dentro de mis marcos de abordaje, que son cognitivos conductuales o del análisis funcional de la conducta, casualmente la exposición, por ejemplo, yo he tenido niños, yo trabajo con niños en el acompañamiento de los padres, pero yo no soy interventor pediátrico, yo no trabajo con el niño. Y tengo una persona, una profesora, que hace eso que tú haces, ella sí lo expone, ¿no? Pero ahí hay un proceso, claro, yo superviso el proceso, y hay un proceso muchos niños tienen procesos de adversión porque fueron maltratados en su infancia o porque tuvieron un evento traumático como un choque. O sea, quiero que dejar claro que son casos muy especiales, que no es la estadística común de un niño en un colegio, y que no lo podemos resolver con pura la buena intención del arte terapia, porque lo que no estoy criticándote a ti, ¿no? Que tú tienes toda una estructura formal. Estoy hablando de unas personas que han visto dos videos y ahora dicen que son terapeutas artísticos y que pueden trabajar con dislalias, con problemas de praxia. Y es por eso que quería dejar esta aclaración, porque es que tú no tienes, o sea, 2 días en esto, y no fue que ayer te paraste y dijiste, ay, ¿sabes qué? Esto es un buen negocio, voy a empezar a abusar de estos niños que necesitan un acompañamiento, sino tienes toda una formación, incluso muy bien que tenía este anhelo artístico, porque eso sí parece que vino contigo de fábrica, pero surgió primero una decisión de estudiar psicología social, que también tiene un contexto muy complejo, porque la psicología social tiene una visión diagnóstica del entorno. A mí me encantó por escucharte de hablar de factores exógenos, de los intervenientes en la conducta. O sea, tú entiendes eso y ahora sí puedes hacer una intervención desde el arte, pero no al revés. O sea, tú no puedes empezar con buenas intenciones e improvisar. Y es lo que yo a veces cuando hago la crítica a las artes terapias, al drama o a todo esto, y es que esta exposición al niño, si tú no tienes un encuadre como el que tienes afortunadamente, pues se puede volver muy peligroso, incluso generar reversiones conductuales en el niño.
O en la risoterapia, por ejemplo, una persona que está atravesando un cuadro depresivo o un duelo o una enfermedad a través de la crisis y negación, pues no te puedes llegar con una naricita puesta y empezar a forzar la risa, cuando eso no es genuinamente un proceso terapéutico, sino una, no sé, es que la pantomima, a mí me encanta el teatro, la pantomima es todo un arte. Entonces no es simplemente llegar allí y ponerme una nariz porque hoy se me ocurrió hacerlo, necesita que quiero que quería aprovechar contigo de encuadrar, es que tú eres un profesional que tuvo 5 años de licenciatura y tienes 2 años de especialidad y has hecho una cantidad de diplomados de arte y no sé cuántos habrás hecho tú desde tu persecución genuina desde el arte, tú misma persiguiendo tu sueño, no sé si eres artista plástico o cuáles son tu forma, ¿no? de exponer el arte, pero no es improvisada, que es lo que quiero dejar claro aquí. No sé, por Sí, ejemplo, creo además, que... sí, Dime. además creo que es importante entender que cualquier niño, cualquier persona que tenga dificultades del habla, de la expresión, cognitivas, conductuales, necesita muchos profesionales. No sirve que trabaje con un Ujú. arteterapeuta, no sirve que haga una actividad, necesita muchos profesionales y que cada uno sea como un apoyo y que entre todos vayan construyendo como esta base sólida en donde se le den herramientas diferentes, en donde pueda usar el arte para expresarse en un momento, pero también trabaje fonoaudiológicamente, también aprenda de sus propios procesos en lo cognitivo-conductual, en sus maneras de aprender. O sea, necesitan un montón de terapias juntas y todas a la vez. Eh, no se puede pensar, bueno, no, con esto ya está, alcanza para todo, no para nada, por supuesto. Y creo que también es importante esto, la persona que hoy en día es un gran tema que aparece en redes sociales, esto de que, bueno, si estás mal, ponete feliz, caminá, saltá, bailá y ya está, se te pasa, dale, vos podés, que, a ver, todos caemos un poco a veces en el bueno, sí, pero una cosa es tener un momento de tristeza y otra cosa es entender que hay un contexto grupal, familiar, social, en donde me pasa algo que es muy pesado y que es muy difícil de sobrellevar y que necesito ayuda, que solo no puedo y que está bien que solo no pueda, ¿sí? Porque hay sufrimientos psíquicos que no importa si es por algo gigantesco o que para otro puede ser pequeño, pero el sufrimiento psíquico es real y es tan real como que me duele el pie, o sea, es real, porque nuestra mente, ¿sí? no procesa lo real como no, el cuerpo es real, pero el sufrimiento interno no es real, la mente es todo real. Yo pienso que me duele y ya es real. O sea, y esta es una cosa que yo no soy ni pro ni contra neurociencias, pero a través de estudios y de información que he ido leyendo, es fantástico que puedan, estudiando el cerebro, mostrarnos cómo el cerebro procesa todo, a veces con el mismo nivel de drama, ¿sí? Un recuerdo se vuelve a ser una situación dolorosa en el presente, un sufrimiento de otro me conmueve y sufro también. Y estas cuestiones, por eso decía, cuando nos invaden las redes sociales, la información, las noticias, permanentemente estoy conectado a algo, mi nivel de sufrimiento también aumenta porque el mundo está en conflicto y yo, ¿por qué yo estaría feliz? Eso me pasa a mí misma inclusive. ¿Por qué yo estaría feliz si el mundo está en conflicto? Yo debería estar en conflicto. Yo, o sea, porque somos naturalmente empáticos. Entonces, este también es una cosa que últimamente empecé a ver también que algunos profesionales de distintas ramas que escucho y que sigo empiezan a hablar de desconexión, detox tecnológico, que me parece una buena idea para empezar a hacer. Hay un día en que dejo el teléfono, dejo todo, hay un momento del día en que apago, me desconecto, porque el cerebro se nos satura. A mí me pasó personalmente que después del 2020, 2021, el 2022, yo me da cuenta que no conectaba, había cosas que no conectaba y yo decía, ¿qué pasó? No, no me quedo en blanco, no sé ni por dónde empezar, o sea, no sé si es un problema, si eso estoy agotada, y me tuve que dar cuenta que era eso, que fue tanto tiempo de trabajar en red y con la red y con el aparato y dejar el cuerpo un poco de lado
que en algún momento me sentía como sin batería. O sea, y necesité como empezar a salir a caminar, no llevar el teléfono, no contestar. Bueno, obviamente que los profesionales tenemos que ponernos estos límites porque en ese momento Sí. era cualquier día, cualquier hora, uno respondía todo el tiempo. Yo daba clases y estudiantes que me mandaban a 11 de la noche, 2 de la mañana, y yo tuve que empezar a decir, o me agarra a mí un chifle, o yo, o sea, no respondo, porque realmente no tenemos una capacidad infinita de estar todo el tiempo predispuestos a responder y atender cosas. La mente necesita Yo creo que descanso. estos aparatos rompieron la intimidad. Y hay algo que tú dijiste hermoso ahorita que quiero darle como el segundo pedacito. Es que necesitamos desconectarnos de estos aparatos y conectarnos con la gente que nos ama. Porque creo que más fue eso. Que yo hacía una valoración a los padres que me dicen, es que no tengo tiempo para pasarlo con mi hijo, ¿no? Yo le decía, bueno, ¿a qué hora llegas a casa? 8 de la noche. Yo digo, ¿puedes permitirme el celular? Discúlpame. Y hice una valoración. Hay una aplicación que mide cuánto tiempo pasas en el celular y en cuántas horas. Yo digo, a las 8 de la noche estabas con el celular. Estuviste de 8 a 11 de la noche. Y ese tiempo era un tiempo que pudieras sacado para tu familia y que necesita. A ver, es que incluso podemos compartir las pantallas grande, una sola. Vamos a negociar, pues. Entonces Sí, usamos una pantalla donde todos vamos a convenir a estar frente a esa fogata que ahora se titula Netflix, Disney, el que sea, ¿no? Pero casualmente esto nos está desconectando y adicional hay algo más aterrador, doctora, que es que la Big Data y el algoritmo te da lo que tú quieres, ¿no? Entonces si empiezas a pensar que, a ver, el mundo no es ni bueno ni malo, ni se está acabando, pero tampoco se está yendo a la perfección, pero si tú clasificas el algoritmo o vas a pensar que el mundo es una cosa sumamente aterradora, o piensas que vives en la utopía de Instagram, ¿no? Donde todos son filtros y todo el mundo, nadie está mal, ¿no? Todo el mundo parece como si estuviera encoquinado con éxtasis todo el día, ¿no? Entonces, sí. esos dos extremos lastimosamente son los que nos dan la red y casualmente esto que vienen a pautarnos, ¿no? A jugar la lleva, al pisé, al valero, incluso jugar nosotros con los... Isabel tiene una experiencia, o habla mucho de esta experiencia de compartir la infancia, ¿no? De revivir la infancia con los niños. Y es realmente maravilloso, ¿no? Entonces, de verdad que es hermoso lo que hablas de usar. Es que el arte, por ejemplo, tú me dices, no eres ni pro, qué bueno que fueras pro neurociencia, porque casualmente todo lo que haces, la neurociencia lo ha estudiado y no sabes la plasticidad, cómo se ve un cerebro iluminado cuando está haciendo arte, cuando una mujer danza, cuando alguien canta, así cante mal. Es que quiero dejar claro que el arte es un derecho a vivirla. Así lo hagamos mal, todos tenemos derecho a cantar, todos tenemos derecho a pintar, todos tenemos derecho a bailar. Y eso es muy bonito, la democratización del arte, ¿no? Y creo Sí, que hoy estabas aquí también para hablarnos un poco de eso. sí, sí, sí. Sí, y además es importante, hay otra cosa que yo vengo hablando con las estudiantes, es, hay toda una fantasía de que el artista tiene una habilidad, se sienta, taca, 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 hace todo, ya está. El artista es la persona que más sufre, es la persona que tuvo que superarse a sí mismo 1 millón de veces, y algunos, muchísimos, nunca vieron el éxito, ¿sí? Bueno, el cuadro de Van Gogh vendido en millones de Ah, dólares es por un Dios. ejemplo ridículo, o sea, un ser que sufrió realmente terriblemente y que hoy en día se empieza a hablar de que tenía algún trastorno psíquico profundo, inclusive podría ser autismo, y la pasaban muy mal, ¿sí? La pasaban muy mal, inclusive los genios de la música. Entonces, el arte es esto, es este derecho a expresarme, a encontrar a través de un recurso distinto una manera de hacer algo, pero no quiere decir que la habilidad de hacerlo bien sale de una, ¿no? Uno tiene que aprender. Y tiene mucho que ver con esto, con lo que también tiene el deporte, la disciplina, la repetición, el aprender. Cuando aprendí algo, bueno, aprender otra cosa, superarme.
realmente, o sea, es importante entender eso, porque eso nos da la posibilidad, primero, de que nos iguala como humanos, ¿sí? O sea, todos tenemos esta capacidad de aprender a ser. Los genios no fueron genios porque tenían una habilidad natural, sino porque dispusieron horas de trabajo. Y ahí está esa genialidad, ese chispazo en donde viene algo diferente. ¿Por qué? Porque uno tiene que atravesar esa incomodidad de decir, no sé esto, o sea, tiene que ver con hacer posible algo que parece imposible, ¿sí? Entonces, es esa dedicación a decir, bueno, quiero hacer algo que no sé cómo, pero me tengo que poner a hacerlo. Y eso significa estar ahí frente a la hoja en blanco, al pánico que me da no saber, a querer animarme a cantar y cantar horrible. Entonces, por eso digo, el arte puede ser un juego muy divertido. O sea, me encanta cantar y no sé cantar bien o me da vergüenza, pues canto en la ducha, canto cuando estoy solo, me dedico ese rato de decir, ahora hago lo que yo quiero porque nadie me ve. ¿Sí? Esa intimidad que vos decías es recuperar ese tiempo con uno mismo, ¿sí? En donde hago eso por placer, porque realmente algún aspecto de todo el mundo del arte o del deporte, algún aspecto nos va a dar placer. Y ese placer nos conecta con la vida, ¿sí? Con estar en la vida, más allá de los problemas, los obstáculos, los tiempos a superar. O sea, y es muy importante, porque son herramientas que tenemos a la mano y muchas veces no nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, es un poco esto, como recuperar lo que me hace bien, ponerme a hacerlo, compartirlo con los niños, esto que vos decías, de medir el tiempo que estoy en redes sociales es muy importante, no solo los adultos, con los adolescentes también, entonces es como negociar, bueno, juguemos un rato, otro rato vemos algo todos juntos, otro rato ya te vas a acostar, yo solo adulto miro lo que quiero mirar, porque honestamente, si yo no soy de estar mucho tiempo en redes sociales, cada vez las aguanto menos, pero si yo estoy 3 horas mirando redes sociales sin parar, es posible que cuando termine me chequee a mí mismo y no me sienta tan feliz, no me sienta tan contento, al contrario, me sienta cansado, me duele la vista, me duele el cuerpo, me duelen los brazos, el cuello, todas estas posturas que hacemos para sostener un teléfono, inclusive me sienta celoso, envidioso de algo que vi, que no tengo, me compare, me ridiculice, o sea, si uno empieza a hacer encuestas a las personas, en general no se sienten bien después de estar mucho tiempo en redes sociales. Entonces, esto también es importante, empezar a debatirlo en la familia, ¿qué nos pasa? Porque no tenemos que esperar a que venga alguien, un médico, un psiquiatra, un profesional a decir, peligro, ojo, apaguemos los teléfonos. Creo que ya nos vamos dando cuenta que nos crean un daño, ya hay estudios, ¿sí? Sobre el daño que están causando en los niños. Entonces es como, bueno, recuperemos, ¿sí? Esta posibilidad de disfrutar la familia que fue una tradición en otro tiempo y podemos volver a tomarla y volverla a hacer presente y cotidiano para que la vida se nos haga un poco más amable. Sí, mira, bueno, aquí hay dos cositas que quiero retomar para ya ir dando paso a nuestra siguiente ponencia, pero una es esto que mencionabas y que nosotros también lo hemos tratado en algunos de los conversatorios, de que sí, los niños tienen todos estos derechos, no son estas obligaciones, sino estas tareas, y que a un niño pequeño de 4 o 5 años, muchas veces por ahí hay comentarios luego de las mamás que quieren que sean muy ordenados, que ya hagan su cama, que doblen su ropa, que todo esto, ¿no? No ir a esos extremos, pero sí la parte que tú decías de hacerlos parte de estas actividades del hogar para que tengan ese sentido de pertenencia, que vayan generando esos vínculos y que también sientan que es tarea de todos el mantener una casa en armonía, ¿no? El tener este lugar agradable que nos corresponde a todos y que estos padres, como mencionaban ayer en esta parte, no mencionaba Blanca en este liderazgo de los padres, el delegar tareas,
para ir teniendo este lugar agradable, armónico, que sea labor de todos y que al mismo tiempo haya un sentido de pertenencia de todos y que se generen estos vínculos. Eso sí es muy importante al empezar a poner a los niños desde pequeños a realizar alguna tarea en el hogar, y era lo que nos mencionabas, y eso quería pues dejarlo subrayado el día de hoy, porque hay mucho conflicto en eso de las tareas con los niños, ¿no? Y la otra es que debemos de volver a conectar con, con estos espacios abiertos, ¿no? Ahí se fomenta la creatividad. El no estar todo el tiempo en casa, muchas veces son espacios o apartamentos muy pequeños donde no hay el espacio para que el niño pueda realizar todo esto que quiere, ¿no? De repente, pues si lanza algo, puede romper algún objeto, no está el espacio a lo mejor como lo quisiéramos tener de adecuado, pero tenemos la oportunidad de salir al parque, de hacer una caminata simplemente, de ir caminando con él, ir buscándole forma a las nubes, ir, ¿sabes qué? Mira, cuando vayamos caminando, vamos a ver, tú cuentas los coches naranja, yo los amarillos, y vamos, o sea, todo esto que vaya despertando su interés, que vaya manteniéndolo ahí activo, que vaya manteniéndolo contento, que no sea nada más un caminar y ya me cansé, estar con esa situación de ya me cansé, tengo hambre, tengo frío, ya no, sino que, mira, aquí viene el amarillo y me toca el naranja. Y son pequeñas actividades que podemos realizar con ellos, donde él me siente presente, donde va disfrutando el recorrido, donde va aprendiendo algo nuevo y donde el distraerte afuera, que fomenta esta creatividad más que nada, llega relajado, llega relajado y ya no está en ese estrés. Muchos papás por ahí comentan en algunos espacios que tienen mucha dificultad a la hora de llevarlos a dormir. ¿Por qué? Pues porque están todo el día en la pantalla, toda la tarde en la pantalla, están sobreestimulados y después cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, también tener en cuenta que no necesariamente tiene que ser todos los días, porque ahora esta situación de los padres por el trabajo, por lo que mencionaba ahorita Carlos, que a veces después del trabajo está la pantalla, también no hacerlo todos los días. Podemos designar un día, 2 días de la semana. Este día de la semana es de salir a pasear, este día de la semana es de hacer juegos y esa recursividad que mencionaban hoy con el reciclaje, como tú lo decías, hay cantidad de cosas que hacer, ¿no? Podemos hacer memoramas, podemos hacer juegos de cartas, podemos hacer algunas plantillas para poner colores con las manos, formas con las manos, y irlas identificando, ir jugando. Por ejemplo, hacer tardes de teatro con ellos, hacer tardes de concurso de baile, de concurso de canto, donde los incentivos sean de acuerdo a lo que nosotros, a las posibilidades que existan. A lo mejor, mira, si el que haga el mejor baile va a decidir qué vamos a cenar, qué vamos a merendar, ¿no? El chiste es tener esa creatividad y incentivarlos por eso, ese lado, incluso de aprovechar para formar en valores. Yo creo que eso es con recurso económico y sin recurso económico. Y esa parte de la recursividad es sumamente importante. Y pues, no sé, algo más que quieras agregarnos esta tarde para despedir pues esta participación tuya, no sin antes agradecerte muchísimo la confianza que has tenido para participar aquí en nuestro espacio y que has venido a enriquecerlo bastante. Me Muchas gustaría gracias. que compartas tu canal de YouTube donde hay información, donde tienes bastante contenido lúdico, entonces creo que es sumamente necesario para encuadrar todo. Gracias. Sí, sí, tal cual con lo que decía Isabel. Realmente el jugar y el crear situaciones de juego no tiene nada que ver con tener o no recursos. Si tenemos juegos comprados, podemos usarlos e inventar otras cosas con eso. Si tenemos juguetes, podemos inventar historias. O sea, y si no tenemos, podemos crear un muñeco cosiéndolo y aprendiendo a hacer. O sea, maneras hay miles. Eh, pero eso sí, hay que tener ese tiempo compartido. Y esto es lo fundamental porque es un valor que es un recurso que sí se acaba el tiempo. Así que es cuestión de ponerse y hacer. Mi canal de YouTube tiene mi nombre, si no me acuerdo mal, creo, es Florencia Moro, Psicología Social. Si ustedes buscan por mi nombre y apellido, aparece. Y en mis redes sociales son lo mismo. En Instagram estoy como Moro Florencia y en Facebook estoy como Florencia Moro.
Y sí, hay videos en donde hay recursos, hay algunos talleres gratuitos de arteterapia que di, hay información que puede ser más para profesionales o para padres, porque también hay algunos videos que son de lenguaje más claro, así que creo que hay como para que uno vaya aprendiendo cosas distintas y tenga la posibilidad de charlar y debatir con la familia, que es lo que estamos tratando de traer hoy. Gracias por invitarme, la verdad que fue muy lindo, muy honroso. Cuando leí la noticia me quedé como será real y fue muy, muy grato ver que sí. Bueno, ya Muchas tenía por ahí gracias. ratito siguiendo tu contenido y me parecía maravilloso y pues yo le comentaba a Carlos en este congreso, se me hacía una participación muy valiosa que vinieras a compartir con nosotros y esperamos pues que no sea esta única vez que podamos por ahí coincidir para otros, en la plataforma que tenemos, luego por ahí tenemos algunos diálogos, conversatorios, tratamos algunos otros temas y sería pues muy lindo que se quedara este vínculo y pudiéramos seguir compartiendo. Y por ahí también en el canal, pues vamos a compartir, en la página vamos a compartir parte de tu material para que la gente también te pueda seguir ahí. Es Buenísimo, muchas gracias. Florencia Moro, PSI, PSIP social. O sea, Es decir, sí, Florencia Moro, PSI social. exacto, así es. De todas maneras, lo Sí, vamos a sí, pegar en los comentarios. bueno, ¿Vale? perfecto. Perfecto. Bueno, prontamente nos veremos y tendremos algunas charlas más. Un abrazo Sí, grande y Muchas muchísimas gracias. gracias. Gracias, Hasta gracias. luego. no, fascinado. Gracias a vos. Un abrazo fuerte desde la distancia. Gracias, hasta luego. Sí, Y la doctora Sheila Yunuen García Hernández hablándonos de desafíos de la crianza en un mundo conectado. Yo creo que tenemos que dejar claro que esto todavía no se acaba, que seguimos mañana y el domingo. El domingo ya tenemos grabado a la doctora Ana Roa García y bueno, va a ser fenomenal este cierre. De verdad que mañana no se lo pueden perder. No sé qué quieras agregar en este momento. no, pues agradecerles, recordarles que nos apoyen a compartir, que se conviertan en estos agentes de cambio que a veces pensamos que pues con compartir qué hacemos, pues hacemos mucho. Hacemos mucho porque este discurso, todo este conocimiento, todas estas herramientas nuevas, todas estas inquietudes que se deben ir generando, se comienzan con ese compartir. Pues que sigan apoyándonos a compartir, que no se lo pierdan. Y algo bien curioso que pasó con nuestras ponentes del día de mañana, que las dos propusieron los mismos temas y fue bien difícil decidir quién uno y quién otro. Y después pensé, hubiera sido interesante que las dos abordaran el mismo tema desde sus dos diferentes aspectos, desde lo jurídico y desde lo psicológico, pero bueno, el hubiera no existe, así es que mañana vamos a tener estas dos excelentes ponencias y se dio eso, ¿no? Pero pues posteriormente podemos tenerlas debatiendo en un solo tema desde sus diferentes enfoques y va a ser muy enriquecedor. También hay muchas, Debatiendo no, porque no hay nada que debatir, no, ¿no? no Es debatir, argumentar. sino compartir, Sí, exactamente. el complementar desde sus diferentes enfoques, eso era lo correcto. Pues muchas Vale. gracias, agradecerte el compromiso que has tenido de estar aquí presente todo el Congreso. Yo sé que tienes una agenda bien complicada, pero que has hecho el esfuerzo y eso lo agradezco de verdad. Este acompañamiento a lo largo de todo este Congreso, pues habla de ese compromiso que tienes con que todo esto vaya siendo cada día mejor y que vayamos abriendo más expectativa, ¿no? Así empezamos abriendo por ahí una primera página y ya vamos en todo el libro, así es que muchas gracias, un abrazo fuerte, que descansen y nos Feliz vemos. noche, que descansen, ¿no? Mañana. El Congreso continúa mañana. Un abrazo. No se lo pierdan.